¿Y si la próxima revolución africana no la lideran los políticos ni los militares, sino la juventud y el Wi-Fi? Imagina un continente donde la voz del pueblo, amplificada por la tecnología, es imposible de callar, por mucho que se intente. Ibrahim Traoré, en Burkina Faso, lo advirtió con claridad. Si los líderes olvidan al pueblo, las calles se encargarán de recordárselo. El ejemplo más reciente viene de Tanzania. Después de las elecciones de 2025, miles de personas, hartas de promesas vacías y represión, salieron a protestar. El gobierno respondió con fuerza, bloqueos de Internet y toque de queda. Pero la chispa ya estaba encendida. Aunque las conexiones digitales fueron cortadas, la rebelión siguió viva en los corazones y en los teléfonos escondidos, saltando de chat en chat, de video en video. Una nueva generación africana observa estas respuestas con escepticismo. Ya no creen en las urnas como vía de cambio. Buscan otras formas de expresar su descontento, desde redes sociales hasta la protesta callejera, desde memes hasta canciones de resistencia. Su mensaje es claro. Si no los escuchan, encontrarán el modo de hacerse sentir. El riesgo para los líderes es enorme. Ignorar la voz popular no solo implica perder el poder. Significa perder legitimidad ante el mundo y, lo que es peor, comprometer la estabilidad del país. En una África cada vez más joven, conectada y consciente de sus derechos, aferrarse al silencio y al control solo alimenta la tormenta. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Puede el liderazgo africano sobrevivir si sigue dándole la espalda a su gente en esta era digital? Para entender cómo se llegó a esta encrucijada, miremos a fondo lo que ha ocurrido en Tanzania y por qué la confianza en sus instituciones está en crisis. Tanzania pasó de la ilusión al desencanto en menos de un lustro. Lo que parecía el inicio de una nueva era terminó en una amarga repetición del pasado. Todo comenzó cuando Samia Suluhu Hassan asumió el poder. Como primera presidenta del país, prometió abrir el espacio político, tras décadas de control y represión. Su llegada despertó esperanza. La prensa volvió a circular. Opositores regresaron del exilio y hasta se habló de reformas reales. Por un breve periodo, Tanzania sintió el aire fresco de la libertad. Pero la calma duró poco. A medida que se acercaban las elecciones, el gobierno endureció su postura. La censura regresó, la represión aumentó y las viejas prácticas del partido CCM reaparecieron. Después de las elecciones, las protestas inundaron las calles de Dar es Salaam. La victoria del CCM, asegurada entre denuncias de fraude, desató la furia ciudadana. Sin embargo, ocurrió algo que cambió la historia. El ejército se negó a reprimir al pueblo. Por primera vez en décadas, las Fuerzas Armadas africanas rompieron la cadena de obediencia ciega y se mantuvieron al margen. El gobierno, temeroso de perder el control, respondió con fuerza. Hubo cortes de Internet, gases lacrimógenos y muertes en las calles. Pero la juventud no se dejó silenciar. Utilizaron redes sociales y VPNs para seguir comunicándose, grabando videos, organizando manifestaciones y narrando en tiempo real lo que ocurría. En este escenario, el gobierno arriesgó no solo su reputación internacional, sino la estabilidad interna del país. Mientras tanto, una nueva generación de tanzanos se jugaba su derecho a la dignidad, enfrentando la opresión con creatividad y valor. Pero la historia de Tanzania no es un caso aislado. Este patrón de esperanza, represión y resistencia se repite hoy en muchos rincones del continente. A continuación, veremos cómo líderes jóvenes y la conectividad digital están impulsando cambios inesperados en África, desafiando el orden tradicional. ¿Por qué los líderes africanos temen tanto escuchar a su propio pueblo? La respuesta es más compleja que la simple búsqueda de poder. Se trata de una brecha generacional y filosófica que define el futuro de naciones enteras. En Tanzania, la crisis de representación es profunda. El 78% de los jóvenes ya no confía en las elecciones nacionales. Ven las urnas como un trámite vacío, incapaz de reflejar sus verdaderas demandas de justicia y dignidad. Pero la juventud ha encontrado nuevas formas de resistir.
El Internet y las redes sociales les permiten organizarse, coordinar protestas y superar la censura estatal. Cuando el gobierno intentó silenciar las manifestaciones cortando la red, miles recurrieron a herramientas digitales y redes alternativas para mantenerse conectados. El caso de Nima, una joven tanzana de 22 años, se volvió emblemático. Su video, grabado desde la calle durante las protestas, se viralizó en cuestión de horas. En solo un día, alcanzó a millones de personas. Su mensaje no pedía violencia, sino ser escuchada. Fue una muestra clara del poder de la juventud conectada. No necesitan armas, solo acceso a Internet y una causa compartida. Mientras tanto, la reacción internacional fue cautelosa. Occidente emitió declaraciones diplomáticas llamando a la calma y el respeto a los derechos humanos, pero se cuidó de no tomar partido abiertamente. En cambio, los movimientos juveniles de otros países africanos expresaron solidaridad inmediata, compartiendo estrategias y mensajes de apoyo en redes sociales. Sin embargo, el peligro es real. La inestabilidad puede costar miles de millones de dólares en inversiones extranjeras y poner en riesgo proyectos estratégicos en energía y transporte. Países que antes eran vistos como ejemplos de estabilidad, ahora enfrentan el espectro del aislamiento económico y la fuga de capitales. La verdadera amenaza es el estancamiento. Si la brecha generacional no se cierra y prevalece la represión, las sociedades pueden quedar atrapadas en un ciclo permanente de desconfianza y conflicto. Los gobiernos que gobiernan desde el miedo, en vez de escuchar, corren el riesgo de aislar a sus pueblos del resto del mundo y condenar su futuro. Frente a este conflicto, surge la pregunta clave. ¿Existen alternativas reales de reforma y reconciliación? Burkina Faso, en los últimos años, parece estar mostrando una posible respuesta. Veamos cómo el caso de Burkina Faso desafía la narrativa tradicional y propone un modelo distinto de liderazgo y confianza entre el poder y la ciudadanía. Burkina Faso. ¿Fracaso sancionado o nuevo modelo africano? Cuando Ibrahim Traoré asumió el liderazgo de Burkina Faso, la nación estaba al borde del colapso. El control estatal se limitaba a menos de 40% del territorio. Hoy, tras decisiones audaces y coordinación social, el Estado ha recuperado casi 80% del país, un salto que pocos creían posible. El cambio no solo es militar. Se crearon programas de autodefensa juvenil, incentivando a miles de jóvenes a proteger sus barrios y aprender organización comunitaria. Estos grupos ahora participan en la vida local y colaboran con autoridades sin depender de fuerzas externas. En la economía, la apuesta por la autosuficiencia ha reducido la dependencia del extranjero. A pesar de sanciones internacionales, la producción agrícola ha crecido año tras año, y la generación eléctrica aumentó gracias a proyectos internos y cooperativas locales. Las sequías y bloqueos ya no paralizan la vida cotidiana como antes. Pero el mayor cambio es invisible. Es el espíritu del pueblo. Por primera vez, jóvenes y soldados se sientan juntos para debatir el futuro del país en asambleas abiertas. La dignidad no es solo un eslogan, es el centro de la nueva identidad nacional. La gente dice sin miedo que el respeto propio es tan importante como el alimento o el trabajo. Burkina Faso demuestra que la reforma genuina no solo viene de cumbres internacionales o promesas sobre papel, nace del trabajo paciente, de escuchar a la base y de ofrecer a la juventud un rol protagónico. Cuando el poder escucha más a la calle que al palacio, la confianza social se reconstruye. Sin embargo, el riesgo es enorme. Si este modelo fracasa, el mundo podría reforzar la idea de que África está condenada a la inestabilidad. Pero si funciona, inaugura un camino exportable. Reformas desde adentro, dignidad compartida y un futuro donde el miedo deja de gobernar. ¿Qué puede aprender Tanzania de la experiencia de Burkina Faso? Las respuestas pueden definir el próximo capítulo para toda África. La dignidad no es un regalo. Se construye con sacrificio y diálogo. En Tanzania y Burkina Faso, hemos visto que reclamar la soberanía no significa aislarse del mundo, sino asumir una responsabilidad mutua entre líderes y ciudadanos.
El liderazgo que escucha y empodera a su pueblo puede transformar una nación entera. Cuando la calle habla, el verdadero peligro para los gobernantes no es perder el poder, sino perder la oportunidad de reconciliación nacional y progreso duradero. La historia reciente lo confirma. La transformación solo es posible si los líderes reconocen errores, abren espacios para el diálogo real y permiten que las voces jóvenes participen en las decisiones. En Tanzania, la represión y el silencio oficial fueron respondidos con creatividad digital. Los jóvenes no pidieron permiso. Usaron la tecnología para romper bloqueos, organizarse y reclamar justicia. Esto demuestra que el futuro no se decide en los palacios, sino en la calle y en las redes. La experiencia de Burkina Faso es reveladora. Incluso en contextos difíciles, un pacto social puede nacer cuando el liderazgo se atreve a escuchar y a compartir el poder. Así, la confianza, la moneda más valiosa en África hoy, se recupera solo cuando los líderes dejan de temer a su pueblo y comienzan a rendir cuentas ante él. El riesgo es claro. Si se elige la represión, no solo se pierde legitimidad, sino también la posibilidad de construir una paz duradera y un desarrollo inclusivo para todos. La juventud africana no quiere caridad, exige respeto y espacio real para participar. Ahora, la decisión está en manos de quienes gobiernan y de quienes alzan la voz. ¿Construirán un futuro de reformas y dignidad o repetirán el ciclo de represión y desconfianza? Y aquí surge la pregunta clave. ¿Qué papel jugarás tú en este cambio? Exploraremos cómo la acción colectiva puede marcar la diferencia en el destino de una nación. Cuando la verdad se retrasa, solo se fortalece. ¿Quién liderará la próxima África? ¿Los líderes de siempre o la gente conectada? Hoy, la pregunta ya no es si África cambiará, sino quién escribirá ese cambio. Durante décadas, la historia fue escrita desde palacios y cuartos cerrados. Ahora, el pulso se siente en cada calle, en cada pantalla, en cada joven que se niega a aceptar el silencio. Tu voz y tu acción cuentan. La construcción de una África digna, justa y escuchada, depende de millones de personas comunes, no solo de figuras en el poder. Puedes pensar que tu opinión es solo un grano de arena, pero juntos, los granos hacen desiertos, y los desiertos pueden florecer. Las protestas en Tanzania y el ejemplo de Traoré en Burkina Faso nos recuerdan que la dignidad no se negocia. Puede ser aplazada, pero nunca anulada. Es en la resistencia pacífica, en la desobediencia inteligente y en las redes que todo lo ven, donde surgen los liderazgos que realmente transforman. El futuro africano no lo decidirán únicamente las urnas, ni las armas, ni los tratados con potencias extranjeras. Lo decidirán quienes no tengan miedo de exigir justicia, quienes estén dispuestos a escuchar y quienes usen la tecnología para conectar luchas dispersas en una sola voz poderosa. Ahora es tu turno. ¿Crees que es momento de romper los viejos pactos de sumisión? ¿Qué tipo de liderazgo necesita África y quién debe representarlo? Deja tu reflexión en los comentarios. Tu historia, sumada a la de muchos, puede ser el inicio de una nueva era. La próxima generación ya está conectada. La pregunta es, ¿lo estamos también nosotros?